Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Brian Berletic, ex marine estadounidense, que desde entonces ha trabajado como analista y periodista con su propio podcast, que sin duda recomendaría. Así que sí, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Así que vemos que Trump ganó la presidencia prometiendo acabar con las guerras y restaurar el poder económico de Estados Unidos. Todo presentado bajo el lema de Estados Unidos primero. Incluso tuvimos a Marco Rubio dando lo que yo consideraría un discurso tranquilizador, reconociendo que sí son conscientes de las realidades multipolares y que Estados Unidos tendría que adaptarse a ello. Sin embargo, también vemos que, desde que asumió el poder, se argumenta que el ataque a Irán es en realidad Estados Unidos primero. Los aliados deben prepararse para una guerra con China. Esto lo aprendimos del Financial Times, que también forma parte de Estados Unidos primero. Y ahora Trump ha anunciado que Estados Unidos seguirá suministrando armas a Ucrania. Sin embargo, ahora también se argumenta que esto es Estados Unidos primero. Así que parece que Trump decide qué significa Estados Unidos primero. Y ahora parece que hay guerra constante en todas partes. Mi primera pregunta sería, ¿cómo interpretas esto? ¿Es diplomacia agresiva, presionando a Putin? ¿Es para contrarrestar las críticas internas, porque a menudo se le acusa de ser blando con Rusia? ¿O es simplemente una continuación de lo que siempre iba a hacer? Sí, es absolutamente una continuidad de la agenda, y es una continuidad de la agenda reempaquetada y vendida al público como hacer América grande de nuevo, o América primero. Intenté advertir sobre esto meses antes de las elecciones de 2024. Hubo titulares en los que el entonces candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, dijo: "No podemos enviar armas a Ucrania porque necesitamos enviarlas para provocar un conflicto más amplio con China". Y luego, cuando la gente preguntó, bueno, ¿qué hacemos con Ucrania?, básicamente dijo, vamos a congelar el conflicto. No dijo que lo fueran a terminar. Hablaron de una zona desmilitarizada y esencialmente de congelarlo, que es exactamente lo que hizo Estados Unidos en Siria. Y vimos cómo terminó eso. Así que el objetivo nunca fue terminar ninguno de estos conflictos. Por supuesto, el pueblo estadounidense siempre quiere ver que estos conflictos terminen. Es por quien siempre votan en estas elecciones. Siempre les hacen promesas, sea quien sea, ya sea Donald Trump o Barack Obama, o incluso, recuerda que George Bush Jr. dijo, no más policías globales. Esto ha estado ocurriendo durante todo el siglo XXI y la mayor parte del siglo XX. Te dicen lo que quieres oír, pero en realidad no. Si escuchas con atención, como J.D. Vance ya explicaba antes, incluso de las elecciones, siempre tuvieron la intención de mantener estas guerras en marcha. Siempre planearon trasladar la responsabilidad principalmente de Estados Unidos a Europa para mantener el conflicto activo y que Estados Unidos pudiera centrarse en otros lugares. A esto se le llama división del trabajo y secuenciación estratégica. Y yo señalaba el proyecto 2025. Esto está bajo la Heritage Foundation, financiada por la industria armamentística y otras grandes corporaciones. Está la Marathon Initiative y el America First Policy Institute. Todos estos estaban vinculados al presidente Trump. Muchas de estas personas formaban parte de su primera administración. Cada uno de estos think tanks de políticas y los documentos que producían exponían todo esto con un detalle explícito. Hablaban de aumentar la financiación para la OTAN, de conseguir que Europa pagara más por la OTAN para que Estados Unidos pudiera pivotar hacia China. La Marathon Initiative incluso publicó un documento titulado Secuenciación Estratégica, en el que decían que debía haber una división del trabajo para que Estados Unidos no tuviera que luchar todas estas guerras solo y al mismo tiempo. Y luego, nada más llegar al cargo en febrero, es decir, justo al principio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a Europa, vais a gastar el 5% en la OTAN en asuntos militares.
Vas a redoblar tu apuesta en Ucrania. Vas a preparar a tus tropas para entrar en Ucrania si es necesario, si se presenta la oportunidad. Vas a gastar más y necesitamos girar hacia China. Así que esa era la división del trabajo y la secuenciación estratégica expuesta explícitamente, palabra por palabra, literalmente, en estos documentos de política que luego se ponían en práctica. Así que todo esto sobre América primero, o acabar con las guerras interminables, era simplemente lo que los políticos hacen siempre. Dicen a la gente lo que quiere oír para conseguir su apoyo, y luego, por supuesto, continúan con la agenda de siempre. Esto es exactamente lo que hizo también Barack Obama con los votantes demócratas que le eligieron para detener las guerras. Recuerdo que cuando hablábamos de la división del trabajo en los años 90, a menudo pensaba en Madeleine Albright y sus 3D, que los europeos podían encargarse de parte del mantenimiento de la paz. Así que Estados Unidos preparaba la cena y los europeos podían limpiar, en efecto. Estados Unidos tenía el poderío militar, mientras que los europeos podían ocuparse de algunas tareas de mantenimiento de la paz después. Pero por supuesto, hoy en día, cuando las realidades multipolares no pueden negarse, supongo que el nuevo objetivo es cambiar la división del trabajo para que los europeos asuman más peso dentro de Europa para contrarrestar a Rusia. Esto es muy diferente de poner fin al conflicto con Rusia. Pero en ese sentido, ¿no sería también un aumento del 5% en el gasto de los europeos una forma de cargarles el problema de Ucrania y permitir que Estados Unidos se retire y que Trump pueda seguir desempeñando el papel de mediador? Bueno, por supuesto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es esta guerra en Ucrania? ¿Es algún tipo de malentendido entre Ucrania y Rusia? No. ¿Es siquiera un malentendido entre Europa y Rusia? Absolutamente no. Ni siquiera es un malentendido entre Estados Unidos y Rusia. Fue una guerra proxy muy deliberada, deliberadamente diseñada, librada contra Rusia como parte de una política de larga data desde el final de la Guerra Fría. Esta idea de que no se puede permitir que surja ningún competidor igual o casi igual. Eso incluye a Rusia en Europa, Irán en Oriente Medio y China en la región Asia-Pacífico. Van a rodear y contener a estos países. Van a desestabilizar naciones a lo largo de sus fronteras, en su periferia. Van a transformarlos en arietes para usarlos contra estas mismas naciones. Esa siempre fue la intención. Por eso se está librando esta guerra contra Rusia. Es una guerra de Estados Unidos contra Rusia a través de Ucrania. Hay generales estadounidenses, como informó el New York Times, en la cima de la cadena de mando, dando órdenes a las tropas ucranianas. Y por supuesto, los medios occidentales también revelaron que desde 2014, Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, controla las agencias de inteligencia civil y militar de Ucrania. Así que cuando vemos, ya sabes, al SBU, a quien sea que afirme llevar a cabo estos asesinatos en Rusia, de periodistas, de generales, de políticos, es la CIA quien lo está haciendo. Ellos supervisan esto. Crearon estas unidades, las entrenaron y hacen posible absolutamente todo esto. Así que es una guerra de Estados Unidos contra Rusia a través de Ucrania. Quieren que Europa aumente su implicación, que desvíe dinero público de la ciudadanía europea real y lo canalice hacia esto para liberar más recursos y que Estados Unidos pueda centrarse en otros lugares. Necesitan desmembrar Irán en Oriente Medio para aislar aún más tanto a Rusia como a China y, en última instancia, necesitan rodear y contener a China. China está creciendo rápidamente y llegará a un punto de no retorno en el que superará irreversiblemente a Occidente, y Estados Unidos no podrá hacer nada para cambiarlo. Por eso tienen tanta prisa y por eso lo están haciendo. Y la gente preguntaría, porque este es un argumento que me hacen todo el tiempo, ¿por qué demonios Europa aceptaría esto? ¿Por qué gastarían el 5% de su PIB en una guerra por poderes de Estados Unidos?
Básicamente es un suicidio nacional. Pero no es eso lo que estamos viendo que Ucrania está cometiendo ante todo el planeta. Están cometiendo un suicidio nacional. ¿Por qué es así? Porque Estados Unidos los capturó políticamente en 2014. Instalaron un régimen títere en el poder que sirve a los intereses de Washington a expensas de los de Ucrania y la Unión Europea. La UE actúa como una manta burocrática que se ha arrojado sobre el continente europeo para asfixiar la soberanía individual de cada Estado-nación. Y esa burocracia responde y trabaja para Washington a expensas de Europa. Ya podemos ver las consecuencias muy negativas de esto. No hay ninguna razón por la que estos burócratas vayan a decir alguna vez, espera, esto no es lo mejor para Europa. No trabajan para Europa, trabajan para Washington. Este es el problema. Y por eso, sí, en cierto modo es Estados Unidos quien lo descarga sobre Europa, pero sigue siendo una guerra por poderes estadounidense. No hay ninguna razón para que Europa, no hay ningún interés que se sirva en Europa para librar esta guerra o tener cualquier tipo de conflicto con Rusia en primer lugar. Así que realmente sigue siendo un ejercicio de la primacía estadounidense sobre Europa y su intento de extender esa primacía sobre Rusia. Sin embargo, la captura de Europa es algo que todavía me sorprende. La de Ucrania era bastante obvia en los últimos 10 años, si estabas prestando atención. Como dijiste, en 2014 capturaron a la clase política que decide quién debe estar en el gobierno y quién debe quedarse fuera, y también promovieron o relegaron a personas según el grado en que obedecían las órdenes. Eso lo supimos desde el primer día después del golpe. Estados Unidos también empezó a captar las agencias de inteligencia en Ucrania como fuente de poder, reconstruyéndolas desde cero porque se consideraba que eran demasiado afines a Rusia. Los vimos apoderarse de las finanzas, los negocios, el ejército e incluso la sociedad civil con todas esas ONG y USAID. Se ha vuelto evidente cómo el país ha estado bajo administración estadounidense, algo de lo que también se quejó el fiscal general, Viktor Shokin, que los estadounidenses decidían en la práctica cada funcionario del gobierno, quién debía estar y quién debía irse. Pero los europeos me resultan más desconcertantes. Quiero decir, he tenido entrevistas con personas como el coronel Lawrence Wilkerson, quien argumentó que a principios de los años 2000 tenían pizarras en la Casa Blanca donde anotaban a todos los políticos europeos, quiénes debían ser promovidos, quiénes debían ser relegados, según quién hiciera lo que Estados Unidos ordenara. Pero aún así, todo el mundo sabía que esta guerra llegaría, que íbamos por este camino. Todos sabían que sería devastadora para Europa. De nuevo, Ucrania siendo destruida, Europa volviéndose insignificante. Todavía me sorprende que ya ni siquiera haya oposición política. Los medios, la clase política, todos están de acuerdo con esto. Incluso los estadounidenses se están apartando. Pero ¿no ves que los europeos no entienden esto cuando están gastando un 5%? Porque creo que los europeos querrían volver a comprar el afecto de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos no se marche. Pero al gastar ese 5%, están permitiendo que Estados Unidos se marche, ¿no? Esa es su vía de salida para abandonar el continente. Bueno, la gente suele decir que Europa no quiere que Estados Unidos se marche. Pero ¿quién en Europa no quiere que Estados Unidos se marche? El régimen títere que Estados Unidos instaló en el poder, ellos no quieren que se marche. Nadie más perdería nada si Estados Unidos se fuera. Solo hay que pensar en cómo era antes de 2014, antes de que Estados Unidos derrocara al gobierno de Ucrania. ¿Qué ocurría entonces entre Europa y Rusia? Había una relación muy constructiva y en crecimiento. Estaban los gasoductos Nord Stream, ya estaban en funcionamiento. Nord Stream 2 estaba a punto de entrar en servicio y recibían hidrocarburos baratos de Rusia. Había paz y estabilidad. Esto también abría el camino para una cooperación más estrecha con el resto de Eurasia.
especialmente con China. La iniciativa de la Franja y la Ruta estaba abriéndose camino hacia Europa. Y por supuesto, Estados Unidos consideró esto inaceptable. Esta es parte de la razón por la que encendieron este conflicto en Ucrania, no solo para rodear y contener a Rusia y frenar a China, sino también para reafirmar su control. Si estás familiarizado con todo lo que ocurrió durante la Guerra Fría, sabrás que fue un proceso muy largo, en el que Estados Unidos fue introduciéndose en las instituciones europeas, capturándolas y apartando a quienes intentaban preservar la soberanía europea. Es un proceso largo y complejo. Quizá hace 20 o 30 años esto no habría sido posible, pero hoy sí lo es. Finalmente han llegado al punto en el que tienen el control total sobre los procesos políticos en Europa, y es en beneficio de Washington, a costa de la propia Europa. Por eso lo están haciendo. No hay ninguna razón para que los propios europeos luchen por mantener a Estados Unidos allí. ¿Para qué? ¿Para protegerlos de Rusia, que nunca fue una amenaza para ellos en primer lugar? ¿Para protegerlos de los hidrocarburos baratos y de un mayor comercio y cooperación con un gigante económico en ascenso como China? Simplemente no cuadra, no tiene ningún sentido. Pero en términos de preservar la primacía estadounidense, tanto sobre Europa como en un intento de reafirmar el control sobre el planeta, sí, eso tiene todo el sentido del mundo. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo en que la llamada presidencia de la paz de Trump ha sido malinterpretada. Porque si revisas su retórica, no solo durante la campaña electoral, sino desde los años 80, de lo que siempre se quejaba era de que Estados Unidos era utilizado como un pardillo. Así que el núcleo de su mensaje parecía ser que el imperio estadounidense no era sostenible, porque sus aliados drenaban la competitividad y los recursos de Estados Unidos. Así que, más o menos, el argumento era que ellos deberían pagarnos para mantenerlos a salvo, hacer que el imperio fuera sostenible. Y parece que muchas de las políticas que él adoptó, como retirarse del NAFTA y de la Asociación Transpacífica, se consideraron insostenibles, ya que transferían demasiada capacidad productiva y poder de Estados Unidos a sus aliados, por lo que debería ser al revés. En otras palabras, obtener un mayor retorno de la inversión en el imperio para hacerlo más sostenible. Incluso la retórica hacia sus aliados no es: tenemos que ir más allá del sistema de alianzas y buscar diferentes caminos hacia la seguridad. En cambio, su argumento es: tienes que hacer lo que se te dice, si no, caerá el martillo. Pero esto es una receta para la sostenibilidad del imperio, no para reducirlo. Pero teniendo esto en cuenta, ¿cómo explicamos la retórica inicial de la administración Trump? Porque inmediatamente después de asumir el poder, personas como Pete Hegseth decían a los europeos, así como a los rusos, que para Ucrania la solución tenía que ser más o menos triple. Primero, Ucrania debía ser neutral, es decir, no más expansión de la OTAN. Segundo, tenía que haber concesiones territoriales. Y tercero, no habría garantías de seguridad estadounidenses en cuanto a enviar tropas americanas si se rompía la paz. Pero ahora, de repente, estamos hablando de un alto el fuego en el que es muy evidente que esto pretende crear una guerra larga, seguir enviando armas a Ucrania, convirtiéndola más o menos en un miembro de facto de la OTAN. ¿Fue eso un engaño al principio? ¿Cómo explicamos este giro tan radical? Porque esto es muy diferente de la retórica inicial. Fue absolutamente un engaño al 100%. Fue exactamente el mismo engaño que Estados Unidos utilizó con Irán. Fingir que negociaban con ellos, mientras durante meses, quizá un año o más, ya estaban planeando este ataque sorpresa contra Irán. Un golpe de decapitación para eliminar al gobierno y derrocar al establecimiento político en Irán. Así que fue simplemente un engaño. Necesitaban desesperadamente que Rusia aceptara algún tipo de alto el fuego para poner una pausa al conflicto en Ucrania.
nunca iban a resolver la cuestión central. Y debemos recordar que el presidente Trump y personas de su administración hace muchos meses ya admitieron que esto era una guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia. Y ahora, escuchar al presidente Trump molesto y frustrado porque el presidente ruso Vladimir Putin se niega a simplemente rendirse y permitir que esta guerra por poderes continúe, o que se congele y mantenga mientras Estados Unidos ataca a los aliados rusos en Irán y China, y luego vuelve a esto. Estar molesto por eso demuestra lo poco sincero y engañoso que fue todo esto desde el principio. Fue un engaño absoluto. Fue el mismo discurso que escuchamos antes de los acuerdos de Minsk. Fingir que buscábamos algún tipo de solución a estos conflictos, cuando en realidad solo estábamos ganando tiempo hasta una fecha posterior en la que las cosas se inclinaran a nuestro favor y finalmente pudiéramos tener éxito donde antes habíamos fracasado. Hicieron exactamente lo mismo con Siria. Hablaban constantemente de un acuerdo político en Siria, pero el único acuerdo que tenían en mente era un cambio de régimen e instalar literalmente a Al-Qaeda como el régimen cliente principal gobernando Damasco, lo cual, afortunadamente, no llegó a suceder. Y por cierto, otro ejemplo de continuidad en la agenda. Eso fue algo que comenzó ya en la época de Bush Jr. Empezaron a entrenar y preparar a extremistas vinculados a Al-Qaeda para derrocar naciones como Siria y Libia. La llamada Primavera Árabe surgió bajo la administración de Obama y continuó durante los 4 años de Trump. Y luego el conflicto sirio concluyó. Bajo la administración Biden, la administración Biden, derrocaron el gobierno. Instalaron a estos terroristas que desde la época de Bush Jr. estaban preparando. Y ahora el presidente Trump está retirando de la lista a afiliados de Al-Qaeda, porque ahora necesitan apoyarlos más abiertamente, armarlos y preparar Siria como plataforma de lanzamiento contra Irán y sus aliados en toda la región. Así es como funciona todo esto. Todo es una continuidad de la misma agenda. Y esta retórica que escuchamos es solo para intentar convencernos de lo contrario, para distraernos de esto y para dividir a la gente, hacer que se enfrenten republicanos y demócratas, cuando todos deberían unirse y oponerse a todo el sistema político. Sí, incluso ahora están hablando de una posible paz con Irán. ¿Ves la restauración de los lazos diplomáticos con la Siria liderada por ISIS, lo que también supongo implicará suministros de armas? Desde mi punto de vista, parece que están preparando a los actores regionales para otro intento contra Irán. Pero creo que el ataque sorpresa a Irán también fue una llamada de atención para Moscú, porque mucha gente, usando tu palabra, realmente quería creer que tenían un presidente en Washington con el que podían trabajar para resolver de manera efectiva algunos de los problemas de fondo que hemos tenido en Europa desde el final de la Guerra Fría. Es decir, el fracaso a la hora de establecer una arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría que fuera aceptable para ambas partes. Pero la referencia que hiciste a Trump, él tiene que explicar por qué ahora van a adoptar las políticas de Biden de enviar más armas a Ucrania. Enumeró la forma en que culpó a Putin. Dijo, es muy desagradable, habla bien, es amable, pero luego por la noche sigue bombardeando. Es un buen recurso emocional, pero no aborda el problema de fondo. Si no hay paz, ningún acuerdo de paz pendiente, y nadie finge que lo haya, ¿por qué aún esperarían que Rusia retroceda y espere? ¿Son las palabras amables de Trump? ¿O hay algo más? Hay tanto ruido y tantas frases hechas que al final no se llega al fondo del problema. ¿Qué esperaban que hiciera Rusia al continuar la guerra si no hay paz sobre la mesa? ¿Iban a marcharse de Ucrania? ¿Hay alguna explicación por parte de la administración? Bueno, una vez más, esto solo demuestra lo deshonesto que fue el presidente Trump desde el principio. Hay una causa raíz en este conflicto y él mismo, así como personas de su administración, la señalaron.
Se trata de una guerra subsidiaria de Estados Unidos contra Rusia. Así que si eso es cierto, entonces absolutamente toda esta situación está completamente equivocada. Si realmente tuviera intenciones genuinas de resolver esto, tendría que abordar ese aspecto, porque esa es la causa raíz. La causa raíz a la que Rusia misma se refiere constantemente en todas estas negociaciones en curso. Dicen constantemente que si no se aborda la causa raíz, que es que esto es una guerra subsidiaria de Estados Unidos contra nosotros. No es una guerra entre nosotros y Ucrania, es una guerra subsidiaria entre Estados Unidos y Rusia que se libra a través de Ucrania. Si no vas a resolver eso, entonces en realidad no estás intentando resolver nada. Solo intentas ganar tiempo, como hiciste en Siria. Intentas bajar nuestra guardia, como hiciste con Irán. Y así como dices, no hay ninguna razón para que Rusia acepte nada. ¿Por qué aceptarían un alto el fuego? Todo lo que haría sería repetir el mismo ciclo de engaño, reagrupamiento y rearme que Estados Unidos ha utilizado a través de los acuerdos de Minsk I y II, y ahora con estas negociaciones. Así que no iban a caer en ello. De nuevo, si el presidente Trump realmente quisiera resolver el conflicto en Ucrania, diría que hay generales estadounidenses dirigiendo esta guerra en Alemania, en la cima de la cadena de mando. Están regresando a casa. La CIA se está retirando de Ucrania. No tienen derecho a estar allí. ¿Cómo están sirviendo a nuestros intereses como America First, MAGA? ¿En qué nos beneficia tener a la CIA profundamente involucrada en Ucrania? Vamos a poner fin a todo el envío de armas a Ucrania. Y si no quieren que Ucrania colapse por completo, esas son las cosas que Estados Unidos tiene que hacer para abordar la causa raíz, que es que esta es una guerra por poder de Estados Unidos desde el principio. Y él no sugirió ninguna de estas cosas. Así que de nuevo, todo fue solo una artimaña para atrapar a Rusia. Se ofrecieron todo tipo de incentivos y amenazas, tanto públicos como privados, a Rusia para lograr ese alto el fuego. Y casi se podía sentir, es casi palpable, la ira y la frustración del establishment estadounidense, de los intereses especiales no elegidos que imponen sus políticas al presidente Trump y a todos los demás. Se podía ver lo enfadados y frustrados que están porque Rusia no estuvo de acuerdo. Y ahora, Estados Unidos va a tener que continuar esta guerra, así como seguir intentando derrocar al gobierno iraní y tratar de contener a China. Así que la secuenciación estratégica está pensada para evitar que Estados Unidos tenga que luchar en 3 guerras al mismo tiempo. Rusia, Irán y China no están permitiendo que Estados Unidos haga eso, ni deberían hacerlo. Es una cuestión de autoconservación para estas naciones y para todas las naciones intermedias, básicamente para todo el mundo multipolar. Me alegra que hayas mencionado eso, porque de nuevo, los principales objetivos de Estados Unidos ahora son, como dijiste, Rusia, China e Irán. Incluso están llevando a cabo cierta planificación militar o ejercicios contra China. Y como mencionaste antes, no parece que hayan terminado con Irán todavía, independientemente de lo que hayan dicho. Y la guerra contra Rusia continúa. Entonces, ¿ves alguna coordinación entre estos 3 países? Porque seguramente entienden que todos están siendo atacados. Pero ¿qué pueden hacer exactamente en términos de alinear sus políticas? Es una muy buena pregunta. Solo conocemos diferentes piezas de este rompecabezas. Sin embargo, quiero señalar algo que debería quedar muy claro. En el proyecto 2025, la Marathon Initiative y el America First Policy Institute, todos identificaron a Rusia, China, Irán y también Corea del Norte como amenazas principales para Estados Unidos. Y cuando dicen para Estados Unidos, se refieren a la primacía estadounidense en el extranjero. No amenazan a Estados Unidos, dentro de sus propias fronteras. Así que, si identificas a estas naciones como adversarias, por supuesto que tu política exterior será de confrontación, incluso si finges que quieres la reconciliación con estos países. Solo creo que es importante señalarlo.
Ya vemos a Rusia, Irán, China y Corea del Norte colaborando de muchas maneras diferentes. China, por supuesto, utiliza su poder económico para apoyar las economías de Irán y Rusia, creando una alternativa mientras Occidente colectivo intenta aislar y cortar económicamente a estas naciones. Con el auge de China, esto se vuelve cada vez más difícil, si no imposible. Corea del Norte ha utilizado su base militar industrial para ayudar a suministrar a Rusia proyectiles de artillería adicionales. Se habla de que también han proporcionado cohetes y misiles. Y ahora se ha admitido que incluso un número de tropas norcoreanas han participado en la operación militar especial, aunque dentro del territorio ruso, para expulsar a los ucranianos de Kursk. Y así, por supuesto, Rusia y China, y creo que también Corea del Norte, a lo largo de muchos años han ayudado a Irán a desarrollar su arsenal de misiles balísticos, que ha utilizado para disuadir o defenderse contra cambios de régimen respaldados por Estados Unidos, ya sea por parte de Estados Unidos, Israel o ambos atacándolos. Y esto va a continuar. Creo que seguirán ampliándolo. Creo que hay muchas cosas que realmente no vemos. Estas naciones no quieren crear un reflejo exacto de la OTAN. Están intentando construir un orden mundial multipolar. No quieren reemplazar la hegemonía estadounidense por la china, la rusa o cualquier otro tipo de hegemonía. Quieren un mundo verdaderamente multipolar donde exista un equilibrio de poder global. Y eso se está teniendo en cuenta mientras coordinan sus respuestas. Solo el tiempo lo dirá. I love that det the very men kortwon nans that you take a sore step. As all of these conflicts continue. What I thought was interesting in the Munich Security Summit. Lo que me pareció interesante en la cumbre de seguridad de Múnich fue que Keith Kellogg les dijo a los europeos que teníamos que cambiar de rumbo respecto a Rusia. Y la razón que dio fue la que tú sugeriste. Dijo que era profundamente problemático que, bueno, antes de la guerra, al menos antes de que los rusos invadieran en 2022, no había habido una cooperación en materia de seguridad tan estrecha entre los rusos y los norcoreanos, o entre los rusos y los chinos. Pero ahora esto se estaba intensificando, y esto era problemático, por lo que era necesario trabajar para reducirlo. Y se asume que si se detiene la guerra contra Rusia, entonces estas relaciones no serán tan estrechas. En realidad, no detuvieron el conflicto ni la guerra contra Rusia. Simplemente intensificaron mientras continuaban estas guerras. Pero esto es la ciencia está fracasando. Pero esto me hizo pensar en la normalización. Porque mientras gestionan la situación con Ucrania, intentaron separarla de la normalización de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. ¿Ves esto como parte de un objetivo más amplio? Es decir, que Estados Unidos aún puede trabajar con Rusia, pero que los europeos se encargan de la confrontación contra los rusos, mientras que los estadounidenses intentan alejarlos un poco de China y Corea del Norte? Porque si ese es el caso, me parecería que los rusos, bueno, en un mundo ideal, también querrían poner fin a la guerra en Ucrania. Pero si pueden normalizar las relaciones con Estados Unidos en otros asuntos, esto les resultaría favorable. Pero seguramente son conscientes de que el objetivo principal es alejarlos de otros centros de poder. Exactamente. Así que si Moscú es plenamente consciente de la secuencia estratégica de Estados Unidos, la idea de que sí, necesitamos fingir ser amigos de Rusia ahora para poder derrotar a Irán y China por separado, y luego aislar a Rusia y derrotarla más adelante. Si Rusia es consciente de esto, ¿qué motivo tendría para seguirle el juego? Pero una cosa que diré es que la razón por la que continúan el conflicto en Ucrania no es necesariamente la gente sigue diciendo que Rusia ha derrotado a Estados Unidos en Ucrania. Bueno, Rusia está muy implicada, de hecho, hasta el punto de que está sobreextendida. Y este era precisamente el objetivo. Literalmente existe un informe titulado Extending Russia de la Rand Corporation en 2019 y habla de todas las formas en que se podría involucrar a Rusia en diferentes conflictos a lo largo de su periferia. Específicamente, mencionan Ucrania y también Siria.
Al mantener a Rusia ocupada en Ucrania desde 2022 en adelante, el compromiso de Rusia con Siria se debilitó, fue socavado. Esto es lo que permitió que Estados Unidos finalmente derrocara a Siria. Así que están obligando a Rusia a tomar decisiones muy difíciles. Están haciendo exactamente lo mismo con Irán y también con China. Esa es su estrategia. Y estoy seguro de que todos, ya sea Moscú, Teherán o Pekín, lo entienden. No creo que jamás vayan a caer en la idea de ser aceptados por Occidente. A estas alturas no creo que nadie pueda ser tan ingenuo o insensato como para creer que tiene un asiento en esa mesa. Así no funciona. Nunca ha funcionado así. La única vez que ofrecen un asiento es si intentan engañarte para que bajes la guardia o convencerte de adoptar una política autodestructiva, como aceptar un alto el fuego para que Estados Unidos pueda destinar sus recursos a otro lugar y luego volver cuando estés aislado y más débil que nunca. Pero si Rusia continúa por el camino actual, sin aceptar ningún alto el fuego, parece que la estrategia estadounidense tiene ciertas limitaciones. Ahora Trump dirá, en efecto, vamos a seguir suministrando todos estos Patriots. Bien, los europeos los enviarán y nosotros venderemos los nuestros a los europeos, lo que encaja perfectamente en esta estrategia de, supongo, retorno de la inversión del imperio, porque los estadounidenses están enviando armas. Pero la diferencia clave respecto a la administración Biden es que ahora todo el coste financiero recae en los europeos. Es decir, los europeos tienen que comprar armamento estadounidense y luego enviarlo a Ucrania. Pero hay límites a lo que Estados Unidos puede enviar en términos de armas, y también hay límites a la fortaleza financiera de Europa. Las cosas no van nada bien aquí. Bueno, todos ellos se enfrentan ahora a problemas económicos cada vez mayores, lo que también se traduce en una falta aún mayor de legitimidad política. Creo que esta es una de las crisis clave que vamos a tener en Europa en los próximos años. La clase política en cada vez más países europeos ya no es vista como poseedora de una legitimidad adecuada. ¿Cuánto tiempo puede continuar Occidente político esta guerra por poderes antes de que algo se rompa? Porque incluso si Trump ahora envía todas las armas de las que habla, Rusia no va a ceder ante ninguna presión si no obtiene el acuerdo de paz que exige, que es lo que Hegseth expuso hace unos meses. Entonces, ¿cuánto tiempo puede continuar realmente esto? ¿O cuán significativo es si Estados Unidos o Trump deciden que después de todo, esta es su guerra? ¿Cuál es el significado? Bueno, quiero decir, la importancia es que todo esto sigue ocurriendo como ha sido a lo largo del siglo XXI. Y tienes toda la razón. Estados Unidos tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Su base industrial militar es una de esas grandes debilidades y ha quedado expuesta por este conflicto en Ucrania. Pero debemos recordar que el objetivo de Estados Unidos es mantener a Rusia ocupada en Ucrania. Esta guerra, tal y como va ahora, podría continuar incluso durante varios años más. No sabemos dónde está el punto de ruptura. Mucha gente, al ver que Rusia avanza y que el ejército ucraniano se va deteriorando poco a poco, se siente tentada a hacer predicciones sobre cuándo se va a derrumbar todo, pero aún no se ha derrumbado. E incluso si se derrumba, podemos ver que el plan de Estados Unidos es enviar tropas europeas a lo que quede de Ucrania. Dice que atacará a estas tropas, y este es un enfrentamiento que está teniendo lugar ahora mismo. No sabemos cómo se desarrollará, pero para eso se están preparando. Se están preparando abiertamente para hacer esto, esta coalición de los dispuestos que se ha manifestado en últimos meses. Esto formaba la directiva del secretario Hegseth en febrero, en la que decía a las tropas europeas y no europeas que iban a entrar en Ucrania como parte de un acuerdo de paz. Pero cuando dijo acuerdo de paz, se refería a congelar la situación, una zona de amortiguamiento al estilo de Siria. Así que si el objetivo es simplemente mantener la guerra en marcha, este goteo de armas y apoyo es suficiente.
No creo que tengan ninguna ambición seria de ganar este conflicto. Tienen que seguir diciendo eso para que los ucranianos sigan luchando y para mantener a la opinión pública a favor de esto. Necesitan mantener esa ilusión. No van a admitir que el plan desde el principio era luchar hasta el último ucraniano. Y por cierto, en el informe de la Rand Corporation de 2019, incluso dijeron que si provocábamos una guerra con Rusia en Ucrania, casi con toda seguridad conduciría a todo lo que estamos viendo ahora. Un enorme número de bajas, la pérdida de territorio y un acuerdo desventajoso una vez que todo se agote y colapse. Y eso es lo que estamos presenciando. El objetivo ahora no es cambiar el curso del conflicto, es simplemente mantenerlo durante el mayor tiempo posible, mientras Estados Unidos gira su atención e intenta desmantelar Irán, y también sigue intentando provocar y confrontar a China justo en sus propias costas. Si estudiamos la historia, no hay muchos ejemplos de imperios que se hayan excedido y fracasado de los que podamos extraer lecciones para predecir hacia dónde se dirige todo esto. Que esté destinado al fracaso no significa que no vayan a comprometerse plenamente en intentarlo de todos modos. Creo que eso es lo que estamos viendo. Y por supuesto, siempre recuerdo a la gente que no debe volverse complaciente. El multipolarismo no es algo asegurado. Va a requerir compromiso, trabajo duro y sacrificio de todos, en todas partes, para que esto suceda. Estados Unidos es hoy un bad imperio global en esta era moderna. Busca preservar su poder y no extendirse sin luchar. Solo se detendrá y solo se contendrá y cambiará de rumbo cuando el resto del mundo cree un entorno en el que ya no pueda perseguir su imperio. Y así es. Aquí es donde realmente se trazan las líneas de batalla. No se trazan entre republicanos, demócratas, el Estado profundo o MAGA en Estados Unidos. Todo eso es simplemente, si quieres usar el término Estado profundo, simplemente es una marca del Estado profundo para que todos sigan en la misma dirección. En realidad, es entre el orden mundial unipolar y el orden mundial multipolar. Ahí es donde realmente se trazan las líneas de batalla. Marco Rubio expresó su preocupación de que dentro de unos años, la pregunta ya no será a quién sancionar, sino que las sanciones dejarán de importar. Creo que se refería a China y Brasil, que han aumentado sus transacciones en sus propias monedas. Y en efecto, según sus palabras, están haciendo que Estados Unidos importe menos. Así que sí, se está eliminando este gran martillo de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, seguramente reconoce que son las acciones de Estados Unidos las que están provocando esto. Me pareció interesante porque, si lo comparas con su entrevista sobre realidades multipolares, parecía contradecirse. Reconoce la existencia de muchos centros de poder, pero todos aún tienen que seguir la línea, hacer lo que Estados Unidos les dice, lo que supongo da credibilidad a tu idea de que solo están reorganizando las piezas. Pero mi última pregunta es sobre cómo ve usted que China está reaccionando ante todos estos acontecimientos. Porque ha habido algunos comentarios desde China diciendo que no pueden dejar que Rusia fracase, ya que saben que ellos serían los siguientes en la lista si eso ocurre. Además, parece que China ha ayudado a Irán a reponer parte de su armamento. No está del todo claro, pero al menos parece que algunos vuelos militares han estado realizando entregas en Irán. También se podría añadir, aunque no estoy seguro hasta qué punto, que China está cortando el acceso de Estados Unidos a los minerales de tierras raras que necesita para su armamento. Pero, ¿cómo está China posicionándose en todo esto, sabiendo que después de Rusia e Irán, le tocaría a ella? ¿Cómo están intentando evitar que esto ocurra? Bueno, China no solo es la siguiente en ese sentido, ya está siendo objetivo de Estados Unidos, y lo ha sido durante décadas y décadas.
Todo este asunto sobre Taiwán, que según el derecho internacional se reconoce como una provincia insular de China y que incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce como parte de China bajo la política de una sola China, siempre ha sido una batalla en la que Estados Unidos no solo intenta contener a China, sino también arrebatarle territorio y dividir y destruir a China como nación-estado fundada. Esto lleva ocurriendo décadas y continúa hasta el día de hoy. Estados Unidos, al menos desde la administración Obama hasta la actualidad, esto sigue apareciendo en las noticias un par de veces al año, ha apoyado a militantes en Baluchistán, Pakistán, en el suroeste del país, que han matado a ingenieros chinos y a las fuerzas de seguridad pakistaníes que los protegen. Estos ingenieros trabajan en el corredor económico China-Pakistán, que forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hay puertos, carreteras, oleoductos, ferrocarriles y plantas de energía. Estados Unidos está matando a chinos por medio de terceros allí. También han utilizado militantes armados en Myanmar para atacar inversiones chinas y también infraestructuras de la iniciativa de la Franja y la Ruta en Myanmar, que está aquí en el sudeste asiático, justo al oeste de Tailandia. Así que entre eso, las tropas estadounidenses estacionadas en Taiwán, a pesar de que oficialmente se reconoce a Taiwán como parte de China, y este enorme despliegue militar a lo largo de la costa de China y su periferia, sigue habiendo injerencia política aquí en el sudeste asiático, aquí en Tailandia donde me encuentro. Pero la NED, mucha gente piensa que Trump desmanteló y dejó sin fondos a la National Endowment for Democracy. Eso no es cierto. Su página web sigue activa. Ahora tienen una nueva política de no divulgación. Ya no revelan su financiación. El barniz de transparencia ha desaparecido. Y continúan intentando alejar a estas naciones de sus propios intereses, que incluyen colaborar con China. Así que China ya está bajo asedio, y creo que esto es algo que a la gente le cuesta entender. Dicen, ¿por qué China no hace más para ayudar a China, Irán y Rusia? Porque ellos mismos están bajo asedio. Esta idea de división del trabajo, secuenciación estratégica y empantanar a estas naciones y a un gran número de enfrentamientos a lo largo de toda su periferia está diseñada para inmovilizarlas mientras que Estados Unidos derrota a cada una por separado. Y esto es contra lo que están luchando constantemente. Creo que en lo que podemos estar de acuerdo es en que China ha sido más franca. Están siendo más asertivos a medida que se hacen más fuertes. Y a medida que Estados Unidos limita el número de opciones que tienen a su disposición, van a tener que responder cada vez de manera más abierta porque Estados Unidos no les deja otra opción, y están adquiriendo el poder para hacerlo de manera efectiva. Así que, esta es la situación de tira y afloja, y el equilibrio de poder es el marco en el que se desarrollan todos estos acontecimientos. Esto es lo que debemos vigilar. Y creo que es muy importante que la gente acepte simplemente que el presidente Trump les mintió deliberadamente. Tiene documentos de política que personas de su administración redactaron, de los que personas como el secretario Hegseth están leyendo palabra por palabra. Este término, división del trabajo, paz a través de la fuerza, todos estos eslóganes provienen de esos documentos de política, literalmente, palabra por palabra. No había ninguna intención de que esto fuera por la paz o por alejarse del imperio y acercarse al multipolarismo. No existe ni un solo documento de política relevante en ningún sitio que tenga eso como objetivo político. Es continuidad de la agenda. Eso es lo que estamos viendo. Utilizan diferentes medios para disfrazarlo y distraer a la gente de ello. Pero eso es lo que continúa. Y creo que ahora es un argumento mucho más convincente con las cosas que el presidente Trump y su administración han anunciado respecto a Rusia, Irán y China. Y creo que también vale la pena señalar que a medida que la gente en Estados Unidos votó por Trump, los partidarios de MAGA, America First, empezaron a darse cuenta de que en realidad no está cumpliendo lo que prometía o decía durante la campaña. Que no son solo ellos los que se están impacientando y enfadando, por así decirlo.
sino también otras potencias en el mundo, es decir, Rusia, China, Irán. Cualquier esperanza que tuvieran de que Estados Unidos, bajo Trump, fuera alguien con quien pudieran tratar y alcanzar un acuerdo de paz permanente para cambiar las relaciones de manera fundamental, también están ahora abandonando esas ilusiones. Así que creo que va a haber una resistencia mucho más fuerte contra Estados Unidos, no solo desde dentro, a medida que Trump pierde cada vez más apoyo, sino también por parte de estas potencias euroasiáticas que ahora, esto se veía como la última esperanza que tenían de un socio en la Casa Blanca. Así que sí, es un momento peligroso, porque si ya no hay fe en un acuerdo político, como sugeriste, tendrán que empezar a resistir mucho más. Y lo que hará el gran negociador de la Casa Blanca, cuando no consiga nada de lo que prometió, de nuevo, parece ser lo mismo que hicieron sus predecesores, recurrir a la fuerza militar. Así que sí. Bueno, Brian, muchísimas gracias por tu tiempo, por dejarme conocer tu opinión, y sí, espero que vuelvas pronto. Muchas gracias por invitarme.